Queridos amigos, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en Reflexión 360. Estamos estudiando un poco acerca de lo que significa realmente la verdadera interpretación bíblica de las profecías y descubrir si en realidad los elementos de los conflictos en que vemos en el Medio Oriente hoy por hoy en realidad son bíblicos o son proféticos. Y por eso vamos a estudiar hoy acerca de si el conflicto es geopolítico o en realidad hay otros agentes, otros actores en el conflicto final que debemos estudiar, escuchar de la palabra de Dios. Pero antes de poder entrar en el tema de hoy, voy a invitar a la presencia de Dios, así que te invito a que nos acompañes en una oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en este momento, al venir ante ti, pedimos nuevamente tu dirección, Santo Espíritu, para que nos acompañe, nos pueda instruir, nos pueda ayudar a comprender claramente lo que la Biblia nos enseña respecto a la profecía. Y pido a Dios que nos acompañes y que las personas que miran y escuchan este programa puedan ser ricamente bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conmigo está el pastor Esteban Bor. Pastor, nuevamente bienvenido al programa. Y vamos a continuar estudiando. Vimos sobre el aspecto del conflicto en Medio Oriente, Irán, Estados Unidos, que está en las noticias. La gente está alarmada porque la economía se hace difícil, todo encarece y la gente especula y dice, ¿dónde está en la Biblia este aspecto, no? Y por ello muchas personas, inclusive me han preguntado en la misma iglesia, pastor, ¿se está cumpliendo Irán en la profecía bíblica? Y tienen este sentido de aprehensión, de especulación, de saber qué está pasando. Pero creo que es importante, y hemos visto esto en los capítulos anteriores, de que muchas personas malinterpretan la Escritura. Ahora vamos a entrar en este tema de quiénes son realmente los actores de los conflictos finales en la profecía bíblica. Y vamos a ver entonces si es que Irán en realidad encaja allí y si Estados Unidos es parte del conflicto y en qué manera encaja. Así que, pastor, ayúdame a compartir un poco sobre este tema. ¿Quiénes son los que están realmente como los actores bíblicos en el tiempo del fin? Bueno, vamos a permitir que la Sagrada Escritura los identifique. Por supuesto. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 16, y leemos los versículos 13 y 14. Perfecto, dice allí la palabra de Dios. Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Tenemos 3 poderes enemigos del pueblo de Dios al final de la historia. Correcto. Y tal vez haciendo un paréntesis, en los días de Elías tenía 3 enemigos. En primer lugar, el rey Acab. En segundo lugar, la ramera Jezabel. Y en tercer lugar, los falsos profetas. Correctos. Eso debe prender una luz y decir, ¿será que lo que pasó históricamente va a suceder de nuevo? Sabemos que sí, porque en Malaquías dice que Dios va a mandar a Elías antes del gran día grande y terrible de Jehová. Así que la profecía de Elías se va a cumplir de nuevo al final de la historia. En el Nuevo Testamento también, el Elías del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Así es. Jesús lo dijo en 3 diferentes ocasiones, dijo que Juan el Bautista era un cumplimiento parcial, porque él no vivió antes del día grande y terrible de Jehová. Claro. Cumplió parcialmente la profecía. Es interesante ver la muerte de Juan el Bautista. Había 3 también. Claro. Había un rey, Herodes. Había una mujer adúltera, Herodías, y tenía una hija que hacía lo que decía la madre. Ahora, en Apocalipsis 17 está el cumplimiento final. Solo que Apocalipsis habla en símbolos. Correcto. Es decir, lo que fue literal en el Antiguo Testamento y en el tiempo de el Elías del Nuevo Testamento, ahora se trata con símbolos. En Apocalipsis 17 hay una ramera. Ahora es una iglesia. La ramera representa una iglesia global. Fornica con los reyes de la tierra. En el Antiguo Testamento Acab, en el Nuevo Testamento Herodes, pero al final se globaliza al final de la historia.
están los reyes de la tierra y de todo el mundo, como Por leímos. supuesto. Y luego está el falso profeta. Ahora, el falso profeta no es un individuo. La bestia no es un individuo. Ujú. Representan un sistemas globales Correcto. que van a jugar un papel al final de la historia. Ahora, la clave que tenemos que definir aquí es qué representan estos tres poderes. En primer lugar, ¿quién es el dragón? Bueno, la respuesta es un poco complicada porque en Apocalipsis dice que el dragón representa a Satanás, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Pero ese no es el final de la historia, porque es Satanás obrando a través de los poderes civiles del mundo. Correcto. En el capítulo 12 dice que el dragón se paró al lado de la mujer para acabar con el niño cuando naciera. El niño es Jesús. Por supuesto. Y el dragón se paró al lado para devorarlo cuando naciera. Pues Satanás no se paró allí con rabo y con cachos, Y con una como la espada, gente lo claro. concibe, para acabar con Jesús. No. Lo hizo a través de un gobernante civil, a través de Herodes. Así que es Satanás obrando a través de los poderes civiles, el dragón. Correcto. La bestia es la bestia del mar de Apocalipsis 13, que es lo mismo que el cuerno pequeño de Daniel 7. Eso lo sabemos porque en Apocalipsis 13 dice que gobierna 42 meses. En Daniel, el capítulo 7, dice que gobierna por tiempo, la mitad del tiempo, el mismo periodo. Correcto. Así que el cuerno pequeño, la bestia que se levanta del mar, representa el poder papal. El falso profeta es la misma bestia que se levanta de la tierra en Apocalipsis 13. Representa a los Estados Unidos. Tengo mucho material sobre eso. En un programa tan corto como esto no se puede esbozar. Pero es un poder que se levanta después que la bestia gobierna por 1260 años. Los Estados Unidos se levanta después, cerca de cuando termina el poder el poder que gobernó por tiempo, la mitad de un tiempo. Entonces, ¿cuáles son los poderes al final? Son los reyes de la tierra, los poderes civiles. Correcto. En segundo lugar, el poder papal, representado por la bestia que se levanta del mar. Y en tercer lugar, representado por los Estados Unidos, aliado con la bestia del mar, que le va a sanar la herida a la bestia del mar. Y entonces la bestia del mar, el papado, va a comportarse en el futuro como se comportó en el pasado antes de recibir la herida mortal. Es decir, los tres poderes que van a jugar los papeles al final son la bestia, el falso profeta y el dragón, los reyes de la tierra aliados con el poder papal y con el protestantismo apóstata en los Estados Unidos. Pastor, entonces, cuando entendemos estos que son los actores principales o los actores realmente establecidos en el gran conflicto, en el tiempo del fin, en estos elementos que se levantarán para hacer la obra de Satanás y de llevar al mundo al engaño, contrario a lo que presenta Apocalipsis 14 como llamado de advertencia a salir de ese sistema, a no caer en el engaño, a no tomar de su vino, de la fornicación, de la ramera y todo esto, el llamado a unirse a Cristo, a unirse a la verdad de la palabra. Cuando entendemos estos que son los actores principales, ¿cómo esto nos ayuda en realidad a no caer en la especulación o no caer en este sensacionalismo que muchas veces hacemos o escuchamos cuando vienen elementos como hablábamos o se menciona en el tiempo en que vivimos sobre el conflicto en el Medio Oriente? ¿Cómo esto nos ayuda a no ser víctimas de eso? Bueno, tenemos que volver otra vez a Daniel 7. Daniel 7 tenemos una secuencia de eventos. Tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. El Imperio Romano se divide en 10 reinos, año 476. Luego surge el cuerno pequeño, gobierna por 1260 años. Y luego uno tiene que compaginar con Apocalipsis 13. Claro. Porque Apocalipsis 13, la bestia del mar, es lo mismo que el cuerno pequeño. Claro. La bestia del mar gobierna 42 meses y luego dice en Apocalipsis 13 que al final de ese periodo recibe una herida mortal.
Eso pasó en 1798, cuando el papado recibió su herida mortal por el poder civil de Francia. Y luego hay un tiempo en que este poder está convaleciendo. Claro. No ha recuperado el poder todavía, porque no puede hacer hoy lo que hacía en el pasado. Pero Apocalipsis 13 dice que después que la bestia del mar, que es lo mismo que el cuerno pequeño, recibe la herida mortal le va a ser sanada por la segunda bestia de Apocalipsis 13, que representa a los Estados Unidos. Y entonces la bestia del mar se va a portar como se portó en el pasado cuando persiguió a los santos de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Dónde ocurren todos estos eventos? ¿En el Medio Oriente? La verdad es que no. ¿Están ocurriendo allá en Irán? No. ¿Están ocurriendo allá? No. ¿Dónde están ocurriendo? No en el Oriente, sino en el Occidente. Con los Estados Unidos y con Roma. Correcto. Pero este falso sistema profético del futurismo y del preterismo también, por supuesto, proyecta el cumplimiento de todo esto en el pasado, ya no es relevante. Proyecta todo el asunto al futuro, tampoco es relevante porque la iglesia va a ser raptada al cielo. Y miran allá a Irán, y miran la Gaza Strip, y miran la guerra en Ucrania, y miren todo eso allá, y tienen los ojos fijos allá, y la profecía se cumple aquí en el occidente, y la gente no se da cuenta porque está mirando a donde no es. Satanás es un experto en engañar a la gente a mirar a donde la profecía no se está cumpliendo. Claro. Ahora, puedo dar un ejemplo. Esto es para los que conocen algo del fútbol americano. En el fútbol americano hay bloqueadores para que el corredor con la pelota pueda avanzar. Claro. Ahora, hay una jugada que se llama, bueno, no sé cómo se dice en español, the counterplay, para engañar a los defensores. Y es que los que están bloqueando para que el corredor pueda avanzar con la pelota, todos se tiran hacia la izquierda. Para que los que defienden entonces puedan... los que defienden dicen, el corredor va a la izquierda. Y luego entonces el corredor se va por la derecha y avanza. Claro. y anota un touchdown. Así es Satanás. Él hace que la gente mire a donde el conflicto no es. Por supuesto. Para que no se pueda preparar para donde el conflicto es. Y aquí va quizás, pastor, la pregunta sumamente importante y relevante de este aspecto. A veces perdemos de vista cuál es en sí el conflicto, en qué radica el conflicto final. Es decir, nos enfocamos en la economía, decimos, es que están detrás del petróleo, ¿no? El petróleo, el dinero del petróleo es el problema, o es la guerra económica con China, o es quizás el asunto de Ucrania. Bueno, cualquier cosa especulamos, ya sea dinero, ya sea armamento bélico, establecer un imperio, digamos, de control. Bueno, todo esto, pero perdemos de vista en realidad cuál es en sí mismo el meollo del asunto, en qué radica el conflicto final. No es un conflicto sobre petróleo, ni territorio, ni geopolítico. Tiene que ver con un aspecto fundamental que se encuentra, por supuesto, en el propósito por el cual el sistema papal va a volver a surgir, y es la adoración. Pastor, háblanos un poco de ese aspecto de la adoración. Has hecho un comentario vital para el cumplimiento, entender el cumplimiento de las profecías. El libro de Apocalipsis nos dice exactamente sobre qué será el conflicto. Claro. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. ¿Qué va a despertar la ira del dragón? Que Satanás persiguiendo a través del poder papal por tiempo es la mitad de un tiempo, según Apocalipsis 12. Por supuesto. ¿Cuál es el punto que odia el dragón? ¿Será que odia porque tiene mucho petróleo? Claro. No, claro que no es porque tiene mucho petróleo. ¿Porque tiene más territorio? No. ¿Porque tiene mejores armas? No. ¿A quién odia Satanás? ¿Odia a los judíos? ¿O odia a aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal? Pastor. Apocalipsis 12, 17 dice sobre qué es la pelea. Dice allí, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A quienes tiene interés Satanás en perseguir y acabar con ellos?
¿Es con naciones literales o es con los que son fieles que viven en esas naciones literales? Satanás odia a Jesús Claro. y por lo tanto va a odiar al pueblo de Jesús. Ujú. ¿Por qué razón? Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y cuando maltratan a su cuerpo, la cabeza dice, no te metas con ellos, porque te estás metiendo conmigo. Claro. Cristo es el pastor y nosotros somos las ovejas. ¿Qué pasa cuando los leones, simbólicamente hablando, vienen para tratar de acabar con los corderos de Jesús? Jesús dice, no te metas con ellos, te estás metiendo conmigo. Claro. ¿Qué pasa con nosotros que somos reyes y sacerdotes? Cuando vienen a tratar de acabar con los que recibieron a Cristo, el Señor Jesucristo dice, Claro. no te metas con ellos son mi pueblo. Es mi pueblo. ¿Qué pasa cuando los impíos vienen contra la iglesia, que es la esposa de Cristo, y viene a maltratar a la esposa de Cristo? Cristo dice, no te estás metiendo con ella, te estás metiendo conmigo. Es decir, la guerra final es contra Cristo en la persona de su pueblo. Satanás no odia a una nación en particular, sino para usarla para distraer a la gente. En realidad, la guerra final es de los fieles contra los infieles, entre Satanás y Cristo. No es entre Israel y Estados Unidos e Irán, Claro. entre Ucrania y Rusia. Esa es una distracción. Y pastor, entonces, cuando notamos esta expresión que menciona la Escritura de cuál es el pueblo que en realidad Satanás odia, usted mencionó allí, la Biblia nos dice, es aquellos que creen en Cristo, que se convierten en su simiente. Aquí hay que hacer un poco, tal vez, una inquietud, una pregunta. ¿Quiénes realmente son esa simiente? Porque, bueno, podemos decir que muchos cristianos, y bueno, la mayoría de aquellos que están en las iglesias que creen en Jesús como Hijo de Dios, se afirman a ser cristianos y dicen, soy yo creyente. Pero aquí la palabra dice que los que en realidad Satanás odia no es el que dice creer en Jesús o el que profesa creer en Dios. Es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, no es simplemente el mundo cristiano, no es simplemente todo creyente, todo cristiano que puede tener un nombre en el libro de la iglesia. Es en realidad aquel que está guardando sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Porque de alguna forma u otra esto determinará quiénes en realidad adoran a Dios de forma correcta y quienes siguen a la bestia, al falso profeta y al dragón, ¿no? Sí, en realidad la Biblia nos dice claramente que Dios tiene un pueblo que guarda los mandamientos. Y algunos dicen, no, esos fueron clavados en la cruz. Pero el libro de Apocalipsis fue escrito mucho después de la cruz. Por supuesto. Y dice que Dios va a tener un pueblo remanente que guarda sus mandamientos. Pero hay otro punto. No solamente tiene que ver con los mandamientos en general, sino que tiene que ver con uno específicamente. Ese punto es importante. En realidad, el cuerno pequeño dice que puede cambiar la ley de Dios. No dice que va a enseñar que hay que eliminar la ley de Dios. En alguna forma tiene que ser un poder que piensa haber cambiado la ley. Solo hay un poder religioso en el mundo que pretende haber hecho eso, y es el papado romano. Por supuesto. ¿Qué día guardan el papado romano hoy en día? El domingo. ¿Y qué día guardan la mayoría de los protestantes en honor al papado? Claro, el domingo. Porque si están guardando el domingo como día de reposo y el papado fue el que lo cambió, ¿le están rindiendo homenaje a quién? Al papado. Le están rindiendo homenaje al papado. Así que el conflicto final también tiene que ver con a quién adoramos y cómo se manifiesta a quién adoramos. La obediencia. Por supuesto. Ahora, ¿por qué es importante esto? El mensaje del primer ángel, que es un mensaje para el mundo, dice lo siguiente, es Apocalipsis 14 y el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y ahora viene la parte clave, y adorad a aquel
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Claro. Es decir, el conflicto final también tiene que ver con la adoración al Creador o no. Ahora, ¿qué señal dio Dios en la creación de que Él es el verdadero Dios? El séptimo día, pastor, el sábado. El séptimo día, sábado. Es el único. Es señal de adoración. Eso se puede notar, por ejemplo, en Isaías 66, 22 y 23, Claro. donde dice, vendrán cada sábado a adorar delante de Jehová. El sábado es la señal conmemorativa de la creación. Antes que existiera un judío, antes que hubiese antiguo pacto, ya el sábado era el día de reposo. El cuarto mandamiento lo dice. Por supuesto. El cuarto mandamiento dice, guarden el séptimo día después de trabajar 6. Y Dios dice, porque yo trabajé 6 y yo reposé el séptimo. Es decir, la gran prueba final va a tener que ver con un mandamiento específicamente. Y el que viola uno, viola a todos. Los viola a todos, según la Biblia. Satanás quiere que la gente olvide a Cristo Jesús como el Creador. Por esa razón, la mayoría de las personas en el mundo son evolucionistas. Claro. Porque han perdido la perspectiva del sábado. Si guardaran el sábado, estarían confesando que sirven al Dios que creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Es la señal que nos recuerda quién es nuestro Creador. Pastor, entonces, al nosotros comprender la importancia, la relevancia del sábado como el sello de Dios, el que confirma, por supuesto, su rol de creador, su rol de habernos hecho a su imagen y semejanza. Aquí podemos comprender por qué el enemigo, a través de aún los sistemas cristianos religiosos, han hecho hincapié en no solamente no resaltar el sábado, sino poner una sombra sobre este día, como un día de los judíos, un día clavado en la cruz, etc. Y a la par, aún en nuestra misma denominación, se ha quitado sistemáticamente la santidad del sábado y la relevancia de un día que nos debería importar en entrar en adoración a Dios. Aquí yo creo que hay que hacer quizás un autoanálisis, una evaluación propia. Amén. Si estamos quizás nosotros guardando el sábado en el sentido correcto de crear una experiencia de adoración correcta para Dios, que Dios se deleite en nuestra adoración y no llevarlo más bien a mi filosofía, a mi manera de hacer, a mi estilo, a mi costumbre, a mi cultura, etcétera, que es lo que lamentablemente estamos mirando. Porque si Satanás nos lleva a nosotros a no adorar a Dios correctamente, como hoy escuchaba, hablaba con algunas personas de que tristemente no les da la diferencia ir a la iglesia en sábado o en domingo. Adoran a Dios, dicen ellos. Pero aquí vemos el error y el engaño que Satanás está haciendo en las mentes aún adventistas de menospreciar el santo sábado y por ende perder de vista cuál es el meollo del asunto en el tiempo del fin. Y lo han hecho no solamente con el sábado, sino lo han hecho con la música. Se usa la música mundana en la iglesia, aún en las iglesias adventistas. Sí. La gente viene vestida como le da la gana. Es decir, no tienen ninguna conciencia de que van a estar en la presencia de Dios. Claro. El gran problema que tenemos hoy en día es que hemos perdido de vista la presencia de Dios en el culto. Por eso, no, yo quiero venir como yo, el día que yo quiero estar cómodo, vestirme como quiero, y la música que yo escucho durante la semana es la que me gusta. Entonces, la adoración se ha vuelto antropocéntrica en vez de teocéntrica. Wow, pastor. Y esta es una de las tristes realidades que el mundo cristiano fomenta hoy en día con su llamado a la adoración a la manera como a ti te gusta, como nos agrada a nosotros y no conforme a la palabra del Señor. Bueno, pastor, tenemos entonces mucho que pensar, meditar y esperamos de que ustedes hayan sido bendecidos por este programa. Rogamos que Dios acompañe sus vidas y sigamos creciendo más adelante en este conocimiento de la palabra de Dios y entendiendo la Escritura de una forma correcta. Dios los guarde y los bendiga.